Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer este simpático muñeco de nieve. Es un detalle estupendo con el que podemos decorar cualquier rincón de nuestra casa. Vais a ver que se hace muy rápido y de una manera realmente sencilla, así que es una labor apta para principiantes. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el muñeco de nieve necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, una tela en tono clarito, esta es un beige muy clarito, casi blanco. También vamos a utilizar dos telas, en este caso son franelas, con las que voy a hacer la bufanda y el gorro. Para la nariz voy a utilizar fieltro en tono naranja y en la base, para rematarla, voy a utilizar fieltro en el mismo tono de la tela en la que he hecho el cuerpo, es más o menos un blanco roto. También tengo un pompón rojo, que es el que pondremos en el gorro, una estrella, tres botones que veis que son diferentes porque creo que queda más divertido, una ramita con la que adornaremos la mano del muñeco, y para hacer los brazos lo que voy a utilizar es un limpiapipas. Un limpiapipas es un alambre que va forrado de pelitos y lo encontráis en tiendas de manualidades. Si no lo encontrarais, la otra opción que tenéis es utilizar alguna rama de algún árbol, va a quedar muy divertido con una rama seca. En la base le vamos a poner un acetato, que es este plástico rígido con el que le vamos a dar estabilidad. En el interior del muñeco de nieve vamos a poner guata de algodón y también voy a utilizar la pistola de silicona para fijar algunos detalles. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Para comenzar nuestro proyecto, lo que tenemos que hacer en primer lugar es planchar la tela antes de pasar el molde. Una vez que la tengáis planchada, vamos a colocar derecho contra derecho, dejando el revés hacia nosotros. Y con estas dos telas encaradas, tomamos el molde y con la ayuda de un marcador, de los que luego podemos borrar con calor, vamos a marcar todo el contorno. Con el contorno completamente pasado, vamos a sujetar ambas capas de tela con unos alfileres para a continuación cortar alrededor con un margen de costura de 1 centímetro, excepto en la parte de aquí de abajo, por donde vamos a cerrar, que dejaremos 2 centímetros. Voy a cortar con las tijeras que cortan en zigzag, porque para este tipo de trabajo me gusta mucho el resultado que dan. Cuando tengáis la pieza ya recortada, lo que vamos a dar es un pespunte todo alrededor. El pespunte lo vamos a dar empezando justo aquí en el extremo de la tela, daremos toda la vuelta y terminaremos aquí, justo en el otro extremo. La parte que vamos a dejar sin cerrar es la apertura de lo que va en la parte de abajo, que es luego por donde pondremos el relleno. Ya dado el pespunte todo alrededor, vamos a retirar alfileres y he hecho otra cosa previamente, que ha sido ajustar un poquito el margen de costura. Como veis, ahora aproximadamente tenemos medio centímetro. Antes de voltear la pieza, vamos a darle una serie de piquetes en las costuras. Los piquetes son pequeños cortes que vamos a dar en el extremo de la tela sin llegar a tocar la costura. Para ello nos ayudamos de una tijera pequeña y damos estos pequeños cortes. ¿Dónde y cuántos tenemos que dar? Bueno, pues fundamentalmente estos cortes los tenemos que dar en las zonas curvas donde la forma del trabajo que estemos haciendo se meta hacia adentro, es donde es realmente imprescindible. También los podemos dar en esta zona curva que forma la cabeza, aunque si hacéis lo que he hecho yo, que es cortar el margen de costura con una tijera en zigzag dejando aproximadamente medio centímetro, no va a ser necesario. Si no, también os recomiendo que a lo mejor con más separación de las que voy a dar en esta zona y en esta zona, deis alguno porque bueno, va a facilitar que el trabajo quede mejor. Yo aquí he dado uno en el centro y a cada lado vamos a dar 3 más. Como veis, no llego a tocar en ningún caso la costura. Cuando hayáis dado ya los piquetes es el momento de voltear la pieza. Se va a hacer con bastante facilidad porque la apertura que hemos dejado es muy amplia. Os recomiendo que utilicéis algún tipo de herramienta de las que hay en el mercado para ayudaros a voltearlo y sacar bien el borde de las costuras.
La verdad que con este tipo de herramienta, como veis, el abrir bien las costuras cuando estamos volteando una pieza es muy sencillo. Simplemente tenemos que pasar el extremo y se nos van a quedar perfectamente abiertas. Ahora ya con la pieza volteada y los bordes sacados, lo que vamos a hacer es rellenarla de guata de algodón. Tenemos siempre que empezar rellenando bien el fondo, y en este caso, para que nos queden muy estiradas las costuras, para que queden bien y no queden así como lo estáis viendo arrugadas, lo que tenemos que hacer es rellenarlo mucho, apretar mucho el relleno. Mirad, ya he rellenado el cuerpo del muñeco de nieve y como veis está realmente apretado. He metido mucho relleno para conseguir que las costuras nos quedaran estiradas. Ahora lo que tenemos que hacer en la base es pasar un hilván justo al borde. Para pasar el hilván he tomado una aguja y le he puesto el hilo doble porque luego vamos a tener que fruncir y lo que no quiero es que se rompa. Entonces este hilván lo que vamos a hacerlo es con puntadas pequeñitas y homogéneas, que sean más o menos del mismo tamaño, para luego repartir la tela a la hora de fruncir de manera homogénea. Ya ha pasado el hilván y fijaros en una cosa, el relleno que le he puesto, espero que se aprecie en el vídeo, más o menos llega hasta la línea inferior del molde. ¿Por qué? Porque ahora tengo que tomar un círculo que he recortado antes de acetato, que tiene 7 centímetros de lado a lado, y lo voy a meter en el interior del muñeco. Vamos a empujar un poquito y lo colocamos. Lo tenemos que empujar hasta aproximadamente la marca. ¿Veis que aquí tengo ya la marca? Pues ahí lo tengo que colocar. Y ahora con esa pieza colocada de plástico tiramos del hilván que acabamos de dar. Y de esta manera hemos formado la base de nuestro muñeco. ¿Veis que ahora ya se queda de pie sin ningún problema? Entonces, lo que hacemos ahora con este hilo, con este hilván, es dar unas puntadas para que no se abra. Vamos a cerrarlo un poco al tamaño, nos aseguramos, colocamos esta pieza en su posición correcta y lo que os decía, damos un par de puntadas para asegurarlo. La base de nuestro muñeco de nieve la vamos a hacer de una manera muy sencilla. He recortado un fieltro en el tono del propio muñeco, es como un blanco roto, de también 7 centímetros de diámetro. Lo que he hecho para que sea un poquito decorativo ha sido cortarlo con la tijera de zigzag. Y ahora lo que voy a hacer es, con la ayuda de la pistola de silicona, fijarlo a la base. De esta manera lo vamos a rematar de una manera bastante curiosa, pero muy sencilla, porque no vamos a tardar nada en hacerlo, como vais a ver. Simplemente la situamos esta pieza aquí y la pegamos y entonces ya tenemos rematada la base de nuestro muñeco de nieve. Ahora vamos a empezar ya a prepararle la bufanda, el gorro y luego ya fijaremos los demás complementos. Mirad, para hacer la bufanda tenéis que cortar de la tela que hayáis seleccionado, yo en este caso lo voy a hacer en la franela en tono granate, una tira de unos 40 centímetros de largo por 7 de ancho. Con esta tira lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad y la vamos a sujetar de momento con unos alfileres o con unas pinzas. Cuando tengáis la tira ya sujeta con los alfileres vamos a coser los lados que están abiertos todo alrededor. Lo único que vamos a dejar es una apertura justo aquí en el medio para luego poder voltear. De esta manera los extremos de la bufanda van a quedar ya cosidos a máquina. La costura la voy a dar con un margen de costura de 1/4 de pulgada. Mirad, ya he dado la costura justo todo alrededor, dejando esta apertura central, y además lo que he hecho ha sido dar un corte en las esquinas para que ahora al voltearlas no queden abultadas. Lo que tenemos que hacer es ahora aprovechar esta abertura y sacar la parte interior, que es el derecho de la tela, hacia afuera. Vamos a ir empujando, nos podemos ayudar de alguno de los instrumentos que tenemos para voltear las piezas.
y vamos a sacarlo. Ya he volteado la bufanda y lo único que nos quedaría es cerrar esta apertura que hemos dejado a puntada escondida. La puntada escondida la hemos explicado ya en muchísimos vídeos y simplemente se trata de ir dando puntadas en las que vamos a evitar que se vea el hilo. Lo que tenéis que hacer siempre es alinear los dos bordes e ir avanzando por la tela de atrás, salir por la tela de delante y justo a la misma altura que se sale tenemos que volver a entrar por la tela de atrás. Os invito a que veáis alguno de los vídeos en los que lo explicamos en detalle, con la cámara bien cerca, y vais a ver que de verdad es una puntada muy sencilla. Voy a terminar de coserlo y continuamos. Ya cerrado la apertura de la bufanda, la vamos ahora a dejar aparte porque vamos a preparar el gorro. Para hacer el gorro tenemos que tomar otra tela, en este caso lo voy a hacer en verde, y poner derecho contra derecho dejando el revés hacia nosotros. Tomaríamos el molde y pasaríamos el contorno todo alrededor con la ayuda de un marcador. Con el contorno marcado lo que hacemos es sujetar con un par de alfileres y vamos a dar un pespunte justo por toda la marca que acabamos de hacer. Con el pespunte dado retiro los alfileres y corto el exceso de tela de nuevo ayudándome de las tijeras que cortan en zigzag. Con los márgenes recortados lo que hacemos es voltear la pieza y lo único que nos tenemos que asegurar es que el extremo final lo sacamos todo, sacamos bien el piquito del final del gorro. Ahora le voy a fijar el pompón que lleva al final simplemente con unas puntadas. También lo podéis pegar con una chispita de silicona que va a quedar bien y no se va a notar para nada. Yo le voy a dar un par de puntaditas para sujetarlo y listo. Con el pompón cosido al extremo nos quedaría rematar la parte que va justo en la cabeza del muñeco. Entonces tenéis dos opciones, o bien doblarlo y directamente luego colocarlo así, porque lo vamos a fijar con un poquito de silicona, le daríamos un poco con la plancha y sería suficiente, o bien doblándolo como lo tenemos, pasarle una puntada decorativa, un pequeño, por ejemplo un pequeño hilván con un hilo mouliné o con la máquina directamente algún tipo de puntada que se vea, ya que vamos a dar un pespunte, bueno, pues que sea algo que tenga algún motivo navideño, por ejemplo. Ahora lo que nos queda por preparar es la nariz. Para ello tomamos el fieltro de color naranja y vamos a cortar una pieza que va a ser triangular, la voy a pintar, que va a tener 3 centímetros en un lado, 3 centímetros en el otro y en este otro lado también va a tener 3 centímetros. Es un triángulo que aproximadamente todos sus lados son iguales. Vamos ahora a recortarlo. Con este triángulo lo que vamos a tomar ahora es una aguja que he enhebrado con hilo blanco doble y lo que voy a hacer es enrollarlo. Veis que el piquito va a tener muy poco enrollado porque al final, al ser un triángulo, va a haber una zona que es más gruesa y el extremo prácticamente no va a tener grosor. Lo enrollamos y ahora ya con la aguja pincho en la zona donde es la cantidad mayor de fieltro. Vamos a tirar, se ha hecho aquí un nudo, tiro, ahí estamos. Y lo que hago ahora es enrollar el hilo alrededor, formando lo que sería una zanahoria con la que vamos a formar la nariz de nuestro muñeco de nieve. Vamos apretando hasta que llegamos al final. Mirad, sería un poco este el efecto.
Y entonces, ahora cuando he llegado al final, meto la aguja hacia adentro y la saco justo por el extremo, así. Y de esta manera he formado una especie de zanahoria para la nariz del muñeco. Esta zanahoria, esta nariz, la fijaremos luego con un poquito de silicona. Ahora ya, con todas las piezas preparadas, vamos a empezar a montar nuestro muñeco de nieve. Lo primero que vamos a utilizar es esta pieza, que es el limpiapipas, que lo vamos a utilizar a modo de brazos. Entonces, lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad, y cuando lo tengamos doblado a la mitad lo vamos a situar justo, cogemos el muñeco, vemos la costura, la ponemos centrada, bueno, pues en la parte de detrás. Cuando lo tengamos ya en esta posición, voy a voltearlo y con la ayuda de la pistola de silicona voy a dar un pequeño cordón para sujetar esta pieza. Aprieto con cuidado de no quemarme y ya me quedaría fijados los brazos. Lo que hago ahora ya es bajarlos, doblo un poquito. Este material es estupendo porque lo podemos adaptar perfectamente. Lo siguiente que vamos a colocar es la bufanda. Entonces la bufanda justo nos va a servir para tapar esta parte de atrás, la colocamos por encima y lo que vamos a hacer es dejar uno de los extremos un poquito más largo que el otro, para que así podamos ahora atar la bufanda alrededor del cuello. ¿Veis? He dejado este extremo más largo y entonces este extremo más largo es justo con el que voy a anudar. Pasaría así y hacemos un nudo y lo bajaría. Entonces, de momento, y hasta que terminemos de montar todas las piezas y demos unas puntadas sujetando las piezas o incluso con la propia pistola de silicona, lo que voy a hacer es fijarlo con un alfiler en la posición en la que quiero que vaya. Ahora lo que vamos a hacer es ya ponerle el gorro. Entonces el gorro tiene costuras a los lados que las vamos a alinear aproximadamente con las costuras que tiene a la cabeza nuestro muñeco de nieve. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo un poquito inclinado, es decir, más alto de un lado que de otro. Y cuando lo tengo en esta posición, de nuevo con la ayuda de unos alfileres para fijarlo y luego ya le daremos unos puntos de silicona, lo coloco en la posición en la que quiero que vaya. También esta parte superior para que no quede así tiesa, porque a mí no me gusta. Hombre, si os gusta la podéis dejar así. Lo que hago es doblarla, buscando que quede un doblez así un poco curioso, y lo vamos a sujetar también con un alfiler para luego darle una puntada o un punto de silicona. Ahora lo que voy a hacer es marcarle los ojos. Lo hago primero con un bolígrafo de los que se puede borrar con calor, por si no me gusta dónde los estoy poniendo, quiero cambiar el tamaño o el diseño. Y una vez que ya los tengo donde quiero, ahora los voy a marcar con un rotulador de los que luego no se borran. En este caso lo voy a hacer con un marcador Posca porque son aptos para pintar en tela. Es verdad que luego se van si los lavamos, pero me gusta mucho porque la tinta no se expande. ¿Veis que no pasa como cuando utilizamos otro tipo de rotulador, que la tinta queda con los bordes poco definidos? Entonces con este vamos a acabar de marcar los ojos y continuamos. Ahora ya volvemos a tomar la pistola de silicona y lo que vamos a fijar son los botones. Voy a mover un poquito la bufanda hacia un lado para que así los botones los podamos poner aquí bien centrados. Entonces los voy a poner con silicona directamente. Doy un poquito alrededor intentando evitar la zona de los agujeros del botón y directamente lo pego sobre el cuerpo del muñeco. Vamos a ponerle 3 de la misma manera. Veis que estoy dando un poquito de cola, pero intentando que no manchar los agujeros. 2 y 3.
También veis que aunque son distintos, bueno, pues que queda bastante simpático. Yo los he puesto en rojo, también en negro creo que pueden quedar muy bonitos. Continuamos con la pistola de silicona y voy a dar unos pequeños puntos en el sombrerito, en el gorro, para que nos quede fijado y poder retirar los alfileres. ¿Veis que he dado simplemente un puntito? Vamos a dar uno aquí, por ejemplo, y otro aquí abajo. Una gotita y lo pegamos. Y así podemos retirar también los alfileres. Para el doblez del gorro tenéis de nuevo dos opciones, o dar una puntadita que no se vea o simplemente una chispita de silicona, como voy a hacer yo, mirad, que es nada, lo que pongo es nada, pero es lo suficiente para que el doblez me quede fijo. Y en la bufanda hago exactamente lo mismo. Voy a dar aquí una chispita para que nos quede en su posición ya todo el rato. Y vamos ya con los últimos adornos. Vamos a ponerle en el sombrero una estrella que de nuevo la voy a fijar simplemente con unas pequeñas gotitas de silicona. Muy poca cantidad porque no queremos que se vea. Aquí también le podéis poner un botón, una ramita de árbol, bueno, pues un poco al gusto de cada uno. Por último, en las manos, lo que voy a hacer es la que está en el lado de la bufanda. Fijaros, el extremo lo voy a doblar para formar una especie de mano que quede más abultada y el brazo lo doblo de esta manera. Y en el otro lado hago lo mismo, lo que es la mano se la formo doblando un poquito el extremo. Voy a doblar formando el brazo y lo que voy a hacer es sujetarle justo por el interior de la mano. La voy a abrir un poquito, le voy a meter este ramito como de Navidad. El último detalle que nos quedaría por ponerle es la nariz. Lo he dejado a propósito para el final porque es verdad que al ir manipulándolo, esto es una pieza que lleva una gotita nada más de pegamento y que es muy puntiaguda y que realmente es fácil que luego en cualquier movimiento la despeguemos. Bueno, pues lo que hacemos es en la parte más gruesa, lo que no es la punta, echamos una pequeña cantidad de pegamento y bueno, la pegamos un poco aquí a nuestro gusto. Y de esta manera habremos terminado nuestro muñeco de Navidad. Habéis visto que este muñeco de nieve realmente es muy sencillo de hacer. Es un patrón muy básico y lo único, bueno, pues los materiales que hemos utilizado, el combinar las telas, lo original de la bufanda, el gorro. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.